Un abrazo a la distancia. Dios no está en cuarentena. En alguna ocasión, llegué a escuchar que alguien dijo con toda seguridad, San Cayeta no es santo. A lo que otro llegó y lo corrigió y le dijo, San Cayetano es santo. Tener cuidado con el uso de las palabras en nuestro vocabulario y lenguaje, porque se puede malinterpretar. Así que no es lo mismo comer peras en un mes que me esperas a comer. La forma de la pronunciación de lo que decimos puede cambiar totalmente el sentido de lo que otro entiende o interpreta. De tal forma que no es igual a decir tengo que decir algo a tengo algo que decir. En la primera solamente se hace de labios para afuera, mientras que en la segunda brota del corazón. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Y es que en nuestra boca está el órgano más potente del universo, nuestra lengua. Bastan segundos para destruir o milésimas de segundo para construir. Un dato interesante es que las mujeres al día, aproximadamente en un promedio, generan 25,000 palabras, mientras que los varones, los hombres, únicamente 7,000. Y estamos frente a un desafío de la comunicación. ¿Qué hacer para cuando las palabras sobran o cuando las palabras hacen falta? Y entonces nos encontramos frente al desafío de la comunicación. Hay palabras que son hirientes, lacerantes, lastimeras, palabras que enferman, pero también hay palabras que bendicen, palabras que sanan, palabras que fortalecen, palabras que animan. Así que en nuestra boca está el poder de la palabra. Este es el único sentido, el gusto, que es propio del ser humano. Los animales podrán tener orejas, pueden tener un pelaje, una piel, pueden tener un olfato, pueden tener vista y vista perfecta, pero el sentido del gusto, del habla, es exclusivo del ser humano. ¿Cuándo has visto que un animal hable? Vaya diferencia entre animales y seres humanos. Así que dice Proverbios 18:1 que de la lengua dependen vida y muerte. Proverbios 16:1 también asegura que el hombre tiene proyectos, pero Dios la última palabra. Y en Deuteronomio 8:3 dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es que el sentido del gusto tiene dos funciones específicas: la capacidad de comunicarnos mediante las palabras, mediante el habla, y la capacidad y la acción de saborear y de sentir gusto por algo. Por eso en su raíz etimológica, la palabra gusto viene de gustus, esto es, la acción de saborear o sentir satisfacción por el sabor de algo. Y esto es lógico y claro de entender. Hay gente que ha perdido el gusto y vive disgustada, perdió el sabor, perdió el gusto total por las cosas. Cuando perdemos el gusto por lo bueno, se nos antoja lo malo. Cuando perdemos el gusto por lo correcto, queremos saber a qué sabe lo prohibido. Y cuando perdemos el gusto por lo sagrado, queremos saber y conocer el sabor de lo mundano. Y una vez que se prueba lo mundano, ha caído y ha picado el anzuelo, porque el pecado entonces entra en acción. Y justamente una de las acciones del pecado es empezar a quitarnos el gusto por las cosas, hasta dejarnos sin el poder de la palabra y dejarnos completamente mudos. Quien prueba el pecado gusta, pero pierde el sabor y queda mudo. Esas son las consecuencias de haber probado lo mundano o el pecado. En la Biblia hay un hombre que había perdido no solo el poder de hablar, sino el poder de saborear. El Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 32 y 33, cuenta: salían ellos todavía cuando le presentaron a un mudo endemoniado. Esta persona había probado del pecado. Esta persona estaba bajo la influencia del demonio. Por lo tanto, le habían robado la capacidad de hablar, le habían robado la capacidad de saborear, le habían robado la capacidad de gustar. Perdió el gusto hasta estar bajo la influencia del demonio. Jesús no soporta vernos así.
Y tras expulsar el demonio, Jesús quiere expulsar de nuestras vidas todo aquello que nos imposibilita comunicarnos. Jesús quiere expulsar de nuestra vida aquello que nos ha robado el gusto y la acción de saborear de las cosas buenas que la vida da, que Él mismo da. Expulsa. Rompió a hablar como si lo tuviera atorado. ¿Cuántas palabras no dijo mientras estuvo bajo la acción del demonio? Cuando llega Jesús y expulsa al demonio, en ese momento salen las palabras que quedaron pendientes. Empieza a gustar de lo que le dejó de gustar. Empieza a saborear de lo que un día perdió el sabor. Jesús así nos quiere ver, hablando, comunicándonos, saboreando, gustando de esta vida que es bella. La gente quedó admirada y decía, jamás se vio cosa igual en Israel. Solo Jesús nos puede devolver la capacidad de hablar, gustar y saborear. Y solo Jesús puede volver a hacernos hablar, porque Jesús es la palabra. Entonces, completamente convencidos estamos que solo Jesús puede resucitar y restaurar el sentido del gusto, de poder hablar, gustar y saborear, de poder comunicarnos. Solo Jesús puede volver a hacernos hablar, porque Él ha expulsado el demonio que intentó robarle estas facultades al hombre, porque Jesús es la palabra. Jesús dijo una verdad absoluta: la boca habla de lo que el corazón está lleno. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 18 y 19, Jesús dice: lo que sale de la boca viene de dentro del corazón, y es lo que realmente contamina al hombre, porque del corazón salen las malas intenciones, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Entonces el gran secreto para recobrar el gusto es dejar que Jesús sane nuestro corazón herido. Por eso, de este evangelio hacemos un viaje hasta el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versículos 54 al 62. Un momento crucial en la vida de Pedro. Justo cuando toman preso a Jesús, se lo llevan a casa del sumo sacerdote y Pedro va siguiendo desde lejos hasta acercarse y querer camuflajearse en una fogata, en una hoguera que habían preparado en el patio. Una criada lo reconoce. Y la pregunta que a Pedro le hace es, se le quedó mirando y le dijeron, este también estaba con él. Aquel hombre, Pedro, en ese momento dice, mujer, yo no le conozco. Otro más lo reconoce y le dice, tú también eres uno de ellos. Pedro contesta, no hombre, no. Lo que estaba pasando en el corazón de Pedro era lo que estaba reflejando sus palabras y su boca. Una hora después, otra persona le aseguraba, estaba convencido, le decía, cierto, que también estaba con él, pues es Galileo. Y entonces Pedro contesta y dice, no sé de qué me hablas. Escogí este texto porque en ese momento un gallo cantó. Quizá como diciendo, Pedro, ya cállate. Ya la regaste mucho. El gallo tuvo que intervenir para que Pedro no siguiera hablando. Pero quizá lo más estremecedor fue que en ese momento el Señor miró a Pedro. Cuenta el evangelista que Pedro, saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. La boca de Pedro se había llenado de uno de los principales contendientes que nuestro corazón se quiere llenar, el miedo. Otro contendiente es el odio. Y así hay muchos contendientes que intentan gobernar el corazón. En este caso, Pedro, el corazón se había llenado de miedo. Y Jesús tenía que sanar este corazón para que las palabras de Pedro puedan ser efectivas, porque le había confiado a su iglesia. Para Jesús, la vida, la historia, la misión de Pedro no se podían quedar en 3 negaciones. Jesús le iba a demostrar a Pedro que su vida no concluía ni terminaba ya, ni siquiera había empezado la vida de Pedro.
Por lo tanto, para Cristo, para Jesús, había una conversación, una plática pendiente que la tenía que terminar. Jesús siempre termina lo que empieza y siempre cumple lo que promete. Entonces, Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, captura Juan esa escena, ese momento, quizá uno de los más enternecedores entre Dios y su criatura, entre Jesús y Pedro. Veamos qué dice. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro. Le preguntó a Simón Pedro. Es decir, Jesús quiere una relación personal contigo y conmigo. No le preguntó a Juan, no le preguntó a Felipe, no le preguntó a Bartolomé, ni siquiera a su hermano Andrés. Fue con Pedro, una relación personal. Simón, hijo de Juan, le pregunta a la parte dolida, a la parte enferma, le pregunta a la humanidad de Pedro, a la parte que había negado y a la parte que había traicionado, porque Jesús sabe que si sana esa parte, la boca iba a estar sana también. Jesús tiene que sanar, quiere sanar el corazón de Pedro. ¿Me amas más que estos? En el fondo lo que le estaba diciendo es: el amor puede más que tu pasado, el amor puede más que tu negación, en el fondo el amor puede más que tu traición. ¿Me amas más que estos? Solo quien ama más a Jesús de verdad y verdaderamente ama. A esta pregunta le vamos a llamar la pregunta sanadora. Respondió él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. No he perdido en ti la confianza ni la esperanza, porque mi amor por ti es irrefrenable. Jesús le dijo, por segunda vez le volvió a preguntar. Esta segunda vez es de ponerse a pensar que solo Dios puede dar segundas oportunidades y verdaderas segundas oportunidades. A esta pregunta le vamos a llamar la pregunta desafiante para Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Por segunda vez, y las veces que sean necesarias, te voy a confirmar y no voy a dejar de creer en ti, no voy a dejar de confiar en ti, porque sé que tu corazón es bueno. Insistió por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A esta pregunta le vamos a poner la pregunta decisiva. Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Porque el amor de Jesús es irrevocable y porque el amor de Jesús es inefable. En ese momento, el corazón de Pedro estaba sano para que pudiese estar su boca sana. Le regresó el gusto, le regresó el sabor, le regresó la acción de saborear. Solo Jesús puede sanar el corazón del hombre para que recobre el gusto, el habla y la capacidad de saborear lo que Él mismo nos ha dado. Simón, ¿me amas?